Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Martes 1 de diciembre de 2020. Vista conjunta de causas. Primer grupo. Roles 9302, 9303, 9306, 9307, 9336, 9337, 9371, 9375, 9389, 9398, 9403, 9405, 9409, 9411, 9420, 9425, 9426, 9429, 9430, 9432, 9434, 9438, 9441, 9451, 9454, 9456 y 9457. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798. Tiene la palabra el relator don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que en la presente sesión de pleno integran de manera remota la ministra señora Abraham, presidenta, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, señora Silva y señores Fernández y Pica. Las 27 causas que forman esta vista conjunta dicen relación con procesos seguidos en sede criminal por delitos previstos y sancionados en la Ley 17.798, sobre los cuales pesa la prohibición punitiva contemplada en el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216. Sostienen los actores que la aplicación de este precepto produce infracciones a la Carta Fundamental en sus artículos 19, numeral segundo y tercero, inciso sexto, como así también a diversa normativa internacional, afectándose en su núcleo la garantía fundamental de debido proceso. De las causas que forman la presente tabla, 17 de ellas se encuentran en etapa investigativa, 6 de ellas en etapa preparatoria de juicio, una en etapa de determinación judicial de pena, una con recursos pendientes de resolución, una con veredicto absolutorio y una con desistimiento presentado, esto es en el número 27 de tabla. Se ha conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente invocada en cada uno de los casos y a los órganos constitucionalmente interesados. Así, el Ministerio Público ha acabado traslado, presentando oposición en lo que respecta a la impugnación del precepto contemplado en el artículo 17, letra B, inciso 2 de la ley ya referida de control de armas, por estimar que su aplicación no produce efectos contrarios a la Constitución. Asimismo, han manifestado oposición en lo que respecta al cuestionamiento del artículo 1 de la ley sobre penas sustitutivas, solo las causas fijadas en tablas por los números siguientes: 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22 y 23, esto en razón de la cuantía de las penas imputadas en estos casos concretos, y en los números de tabla 3 y 7, en este caso, en razón de la existencia de antecedentes penales de quienes son los requerentes, cuestión que obstaculizaría la posible concesión de penas sustitutivas en los casos concretos. ¿Esto es cuánto se puede relatar para estos efectos, señora presidenta? Gracias. Por la requerente, en causa rol 9425 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Fernando Sangüesa. Gracias, señoría excelentísima. Con la venia de señoría excelentísima, vengo a alegar el requerimiento presentado en favor de don Dante Alexandre Torres Smith en causa 6.445-2019, seguida ante el Tribunal de Garantía de Coquimbo, solicitando desde ya se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798, por infringir estas normas legales, garantías consagradas en la política de Chile, como en las normas supranacionales como internacionales de derechos civiles y políticos. Su señoría, esta causa en particular, mi representado está acusado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por el presunto delito de homicidio simple y por en calidad de frustrado, y por el delito de porte de arma de fuego en calidad de consumado, su señoría. Actualmente, su señoría, y tal como dice el señor relator, esta causa se encuentra en un trámite pendiente, se encuentra pendiente la audiencia de preparación de juicio oral. Su señoría, ¿por qué esta parte requirió la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad por inconstitucional de estos preceptos? Porque, su señoría, estimamos que la aplicación de estos preceptos, justamente al caso concreto,
vulnera los principios de no discriminación arbitraria, su señoría, la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de su derecho y la igualdad, ¿no es cierto?, o el derecho a un procedimiento y una investigación racional y justa. Estimamos, su señoría, que al aplicarse estas normas requeridas, su señoría, en el caso concreto, le impediría, por un lado, a mi representado que el juez o el sentenciador, su señoría, aplicara las normas de determinación de una pena racional y justa del 65 al 69 del Código Penal, como también, su señoría, en el caso, ¿no es cierto?, de ser condenado a una pena de hasta 5 años de cárcel, le impediría, su señoría, optar por la pena sustitutiva, en este caso de libertad vigilada intensiva consagrada en la ley 18.216. Pero ¿por qué estimamos, ¿no es cierto?, que estas normas son vulneratorias de estos principios y son de carácter inconstitucional? Porque el legislador, al establecer la inaplicabilidad para este caso concreto, su señoría, no hizo un examen de fundamento, su señoría, de razonabilidad respecto a por qué estas normas no se aplican a este delito en particular, que es el porte de armas. Y esto lo encontramos, señorías, frente a otros delitos de carácter más grave, como puede ser, su señoría, la asociación ilícita, o bien el tráfico de estupefacientes, consagrado en la ley 20.000. Incluso, su señoría, en la ley Emilia, estos delitos, ¿no es cierto?, que son más graves en relación a la tenencia y el porte de armas, no tienen esta limitación, ¿no es cierto?, de no poderse aplicar estos preceptos legales. Frente a estos delitos más graves, el acusado o el condenado perfectamente puede adoptar una norma de determinación de la pena, y en el caso de darse, ¿no es cierto?, los presupuestos fácticos, también puede optar a una pena sustitutiva establecida en el artículo 18.216. En el caso de mi representado, su señoría, debo señalar que él posee irreprochable conducta anterior, que en este caso, su señoría, es factible, y es muy factible, llegar a un procedimiento abreviado con el Ministerio Público en que sea una recalificación de un homicidio frustrado a un homicidio en carácter de tentado. Es muy factible, su señoría, que se llegue a un acuerdo de pena que no supere los 5 años de presidio menor en su grado máximo. Sin embargo, al aplicarse, su señoría, estos preceptos legales, le impediría en forma arbitraria, su señoría, a mi representado optar sobre todo por una pena sustitutiva. En virtud de esta falta de razonabilidad, en virtud de esta falta de fundamento, su señoría, que existen con respecto a la aplicación de estas normas, y esta falta de razonabilidad y fundamento, al infringir sobre todo el principio de no discriminación arbitraria del que consagraron el artículo constitucional, de la Constitución Política, es que esta parte viene en solicitar que ya se declare la inaplicabilidad de estos preceptos al caso concreto, su señoría. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9430, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Luz Ortiz. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a solicitar que se acoja el presente requerimiento, que en definitiva se declare inaplicable el caso concreto del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, por ser a juicio de esta defensa inconstitucionales y vulnerar los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile. Según los argumentos indicados en el requerimiento escrito, que por razones de tiempo solicito que se tengan como parte integrante del debate. Debo mencionar que el requerimiento presentado cumple con todos los requisitos para poder ser acogido y tener un pronunciamiento favorable a este tribunal. Primero, tenemos una gestión pendiente, que es la causa REIT 330-2020, el juzgado de garantía de San Vicente Tahuatahua, donde el plazo de investigación se encuentra vigente, y mi representado, don José Herrera, se encuentra formalizado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones. Esta norma legal impugnada va a tener un carácter decisivo en esta causa, ya sea en un eventual procedimiento abreviado, que es la pretensión de la defensa, o en un eventual juicio oral se dictará una sentencia, que de ser condenatoria no le permitirá a mi representado poder acceder a una de las penas sustitutivas de la ley 18.216. Esto es relevante porque mi representado cumple con todos los requisitos para poder ser candidato serio a una pena sustitutiva. Primero, debo señalar que él a sus 46 años de edad goza de irreprochable conducta anterior.
Desde ya entonces contamos con una minorante de carácter objetivo que el Ministerio Público no puede desconocer su existencia. Y segundo, frente a esto, la defensa hace una prognosis de pena que se condice con la pretensión punitiva que nosotros tenemos. Es así que la idea de esta defensa, ya conversada con el fiscal titular, es que mi representado del delito de tráfico ilícito de drogas se le reformalice y recalifique al delito del artículo 4 de la ley 20.000, es decir, microtráfico. Y esto es posible por cuanto a él solamente se le encuentran 18 gramos de cannabis sativa, y a lo largo de la investigación se ha determinado por el ente persecutor que efectivamente mi representado no tenía que ver con las otras personas investigadas formalizadas por el delito de tráfico. Así las cosas, por el delito de microtráfico, él podría quedar condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, condenado a 3 años y 1 día, y por el delito de porte de municiones, condenado a la pena de 18.541 días. En este escenario, al hacer una sumatoria de todas las penas, evidentemente ya no superaríamos el límite establecido en el artículo primero de la ley 18.216 para poder acceder a una pena sustitutiva. Lo relevante, como ya mencionaba, de esta pretensión punitiva de nuestra parte es que se ha conversado con el fiscal titular respecto a la reformalización y él el día de ayer envió un escrito al tribunal solicitando audiencia de reformalización, por lo que se realizaría en un plazo próximo. Asimismo, debo mencionar que para dar cumplimiento a los otros requisitos establecidos en el artículo 15 y 15 bis de la ley 18.216, esta defensa ha acompañado a la carpeta fiscal una serie de documentos que dan cuenta de su arraigo social y familiar, y lo más importante es que se ha acompañado un informe psicosocial elaborado por una delegada de libertad vigilada que da cuenta de la posibilidad cierta de reinserción de mi representado. Ahora, en el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas, debemos recordar que la aplicación de la ley 18.216 se efectúa una vez que las penas ya han sido impuestas en forma concreta, es decir, dejando de lado para su aplicación la pena abstracta que en algún momento arriesga a la persona. Mismo lo que ha exigido la jurisprudencia conteste de este excelentísimo tribunal es una posibilidad de aplicación de estas normas y no una certeza. En este caso, la posibilidad cierta de aplicación se vislumbra en un procedimiento abreviado posterior a la reformalización. Del mismo modo, debo señalar que el jus puniendi no es un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado. Así que a partir del valor de la dignidad humana, encontramos principios limitadores al jus puniendi consagrados, por ejemplo, en el artículo 19, número 1, 2, 3 y 7 de la Constitución. Sumado a lo anterior, debo mencionar que los preceptos legales cuestionados vulneran, también a juicio de este requerente, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, contenido en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, ya que en este caso se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que están en la misma condición. Así, por ejemplo, delitos de mayor o igual gravedad, que tienen aparejadas sanciones incluso mayores que las contenidas en la ley 17.798, hoy en día pueden optar a ser candidatos a una pena sustitutiva. Todo lo anterior es que esta parte solicita a vuestra señoría excelentísimas acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable por inconstitucional el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y ordenar que no sea aplicado a la gestión pendiente de la causa RIT 330-2020 del Juzgado de Garantía San Vicente de Aguató. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9432, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Cristian Arias. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores ministros, excelentísimos señores. Pido que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad presentado en favor de Walter Willebrand en la causa que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. Excelentísimo tribunal, efectivamente, en este caso solo se trata efectivamente del precepto del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 o 20.603, que pido se declare inaplicable al caso concreto, puesto que le impide al juez de garantía, en etapa intermedia en la que ya estamos, o en su caso al juez, los jueces del tribunal oral, si pasamos realmente a etapa de juicio oral, aplicar las penas sustitutivas que contempla justamente este estatuto legal. Los preceptos constitucionales que este requerimiento da por infringidos son los que en la mayoría de los casos ustedes, señor, saben, el artículo primero de la Constitución, en tanto consagra el principio de dignidad como cuestión fundamental, a fin de que la pena no tenga solamente fines preventivos generales, instrumentalizando justamente al sujeto de reproche, en circunstancias que existen bastantes normas que son conocidas de este excelente tribunal,
que le dan un sentido a la pena, como un sentido de readaptación y de reforma de la persona que ha cometido una infracción, como es, por ejemplo, el caso del artículo 5.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incluso la misma ley 20.603, que en su historia legislativa el establecimiento de ella es justamente aquello, darle ese sentido a la pena y no solamente la mera respuesta punitiva de castigar por el solo hecho de castigar. Y al mismo tiempo el artículo primero, en conjunto con el 19 número 2, permite establecer como principio rector de la Constitución la no discriminación arbitraria, y por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que se hace? La ley no distingue donde debe distinguir. Justamente si cualquier delito que está contemplado en la ley de control de armas impide aplicar esta facultad al juez de garantía o al juez del tribunal en su caso, lo que está haciendo es justamente infringir el mandato de no discriminación arbitraria que exige no solo no discriminar donde existe la misma situación, sino que discriminar donde la situación es distinta. Y eso es lo que ha hecho este Tribunal Constitucional al establecer que este es uno de los mandatos constitucionales infringidos. Y por último, en la vertiente quizás más reciente, en un sentido relativo, el 19 número 3, inciso sexto, en cuanto el debido proceso finalmente, en un concepto material, exige una reacción proporcional. Y no es proporcionado que la pena que se va a establecer por el solo hecho que sea control de armas tenga que ser necesariamente privativa de libertad, sin ninguna posibilidad de que estas, que son penas igualmente sustitutivas, cumplan los fines resocializadores. Para el caso concreto, para que se comprenda para el caso concreto, señoría, en este caso se trata, además de una causa que ya está formulada acusación por el Ministerio Público, por el artículo 9, inciso primero de la Ley de Control de Armas, es decir, la pena, incluso en abstracto, no supera los 5 años, en abstracto, la que realmente, justamente son estas las penas en que pensó el sistema de penas de cumplimiento alternativo, que son los límites máximos donde efectivamente un ciudadano, aún con esos reproches potenciales de pena, va a poder obtener una respuesta punitiva que resulta resocializadora. Y en el caso concreto, además, porque ya no es que yo lo esté especulando, la acusación formulada por el Ministerio Público es de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, es decir, el mínimo de la pena sostenida. El mismo acusación del Ministerio Público reconoce la irreprochable conducta anterior de don Walter Willebrand, y en concreto se trata de un caso de un Winchester encontrado en una faena de casa, que no estaba siendo siquiera usado, que no tenía carga en su percutor, lo que demuestra que no estaba siendo usado porque don Walter Willebrand estaba junto con otras personas en faena de casa, que es muy común en la región de Coyhaique, absolutamente permitida. Las otras personas que estaban en esta faena de casa estaban con sus armas inscritas, y él tenía en el vehículo esta arma por una situación que está explicada latamente en la causa misma, que al final de cuentas había sido llevada para que fuese revisada por una persona que conocía si estaba buena o mala. Finalmente el arma además tampoco estaba apta para la caza, porque tenía el alzamira, y está también establecido, no tenía el alzamira puesto, por lo tanto no servía tampoco ni siquiera para la faena de caza de conejos, que son plaga en todo caso, además en la región, para las personas que tengan más sensibilidad por los animales. Dicho eso, sería entonces, en el caso concreto es evidente que es aquellos casos en que el Tribunal Constitucional entiende que no corresponde hacer esta falta de distinción entre los casos que realmente corresponden o no corresponden a una pena de esta naturaleza. Debo decir además que la audiencia preparatoria de juicio está fijada para este jueves 3 de diciembre, por lo tanto la posibilidad es súper clara de que o hay un procedimiento abreviado, y si no se declara inaplicable la norma, no se va a poder dar cumplimiento a lo que será el artículo 413 del procedimiento abreviado, en el sentido que el tribunal debe pronunciarse sobre las penas de cumplimiento alternativo, debe hacerlo, no va a poder hacerlo si no se declara inaplicable, o bien, si no fuese la posibilidad que haya un acuerdo por abreviado, porque eso sí que es algo que va a depender de lo que pasa en el caso concreto, de todas maneras la causa va a ir a juicio oral con una pena que en caso alguno puede superar los 5 años. Están pedidos 3 y 1, por lo tanto va a ser imposible para el Tribunal de Juicio Oral aplicar la norma del 343, en que debe llamar a las partes, si es que declara que es culpable la persona que yo represento, debe llamar a las partes a discutir factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, el cumplimiento alternativo. Esas son las 2 normas que el caso concreto hace, evidentemente, van a ser necesarios que se declaren aplicables para el caso concreto respecto a Walter Willebrand. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Por la requirente.
En causa rol 9438, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Catherine Mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Catherine Mesa Vilches en representación del imputado requirente Cristian de la Barra Ortega, mencionado ya en esta causa, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable al caso concreto el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados ya en nuestra Carta Fundamental. Según los argumentos indicados en el requerimiento y que por razones de tiempo voy a solicitar se tengan como parte integrante de este alegato. Debo mencionar que este requerimiento cumple con todos los requisitos para poder ser acogido y obtener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así las cosas, tenemos en primer lugar gestión pendiente en la causa RIT 6069 del 2020 del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, donde el plazo investigativo aún se encuentra vigente. En cuanto a las normas legales impugnadas, es decir, el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 18.216, este tiene un carácter decisivo porque ya sea en un procedimiento abreviado o en un eventual juicio oral, se dictará una sentencia que, de ser condenatoria por la aplicación de este artículo, no permitiría que mi representado pudiera acceder a una pena sustitutiva contenida en la Ley 18.216, aun cuando cumpla con todos los requisitos para aquello. El rechazo del requerimiento que pide el Ministerio Público se fundamenta en la cantidad de delitos por los cuales está formalizado mi representado, y así hay dos cosas importantes que señalar. Primero, la causa aún se encuentra en etapa de investigación, por lo tanto el plazo para solicitar diligencia se encuentra aún vigente, por lo que perfectamente al día de hoy no podemos establecer si finalmente será o no condenado por todos los delitos a los cuales fue formalizado. Es decir, hasta la fecha mi representado goza del principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Dicho principio establece que nadie puede ser tratado como culpable sin una sentencia firme y ejecutoriada que pese en su contra. En conjunto con lo anterior, es necesario mencionar que la aplicación de la Ley 18.216 se efectuó una vez que las penas ya han sido impuestas en forma concreta y no en forma abstracta, es decir, ya se han tomado en consideración todas las circunstancias atenuantes y agravantes, y así también en este momento tampoco podríamos saber si será o no condenado por todos los ilícitos por los cuales fue formalizado. Desde ya adelanto que mi representado es un joven de irreprochable conducta anterior aún a sus 31 años de edad, siendo un hecho completamente aislado en su vida, es decir, hoy en día ya contamos con una minorante de responsabilidad de carácter objetivo. Es en este escenario donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados y más aún la aplicación del artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y la inaplicabilidad del inciso 2 del artículo 17b de la Ley 17.798, ya que al caso en concreto hace factible y necesaria la concesión de una pena sustitutiva como un medio de reinserción social. Es necesario mencionar que vuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos también ha fallado en favor de los requirentes, no tomando en consideración la pena abstracta que arriesgan los imputados o acusados y reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden variar. También debe considerarse que la aplicación de las penas sustitutivas a una persona no es sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de las garantías fundamentales, como por ejemplo la libertad vigilada intensiva, que limita directamente con el derecho a la libertad personal, pudiendo ésta ser revocada si no se cumple con lo ordenado. Además, el ius poniendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino una garantía de certeza jurídica para todos los ciudadanos, teniendo presente que el imputado es un ciudadano y es a partir de este valor de la dignidad humana es que también encontramos principios limitadores al ius poniendi, consagrados, por ejemplo, en el artículo 19, numeral 1, 2, 3 y 7 de nuestra Carta Fundamental. Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta parte solicita a vuestras señorías excelentísimas a acoger el requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y el artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798 y ordenar que no sean aplicados en la gestión pendiente causa RIT 6069 del año 2020 del 11 Juzgado de Garantía de Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la requirente, en causa rol 9441, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Roberto Rodríguez. Muchas gracias. Con la venia de su excelentísima señoría, doy comienzo a mi alegato en favor de mi representado, don Benjamín Becas Tapia, joven de 18 años,
que fue sorprendido en el interior de un vehículo junto a un joven menor de edad con drogas y armas de fuego y municiones. El Ministerio Público, dentro de las prevenciones que ha señalado, ha dicho que se pondría a que se diera especialmente, se acogiera el requerimiento presentado por esta parte, especialmente por el hecho de las penas que arriesga mi representado. Y, su señoría, quiero detenerme un poco en esto, independiente de que doy por reproducido todo lo que se señala en el requerimiento presentado por esta parte, a fin de señalar que mi representado está formalizado por porte de arma prohibida y municiones y el delito de microtráfico. Él tiene la circunstancia objetiva atenuante del artículo 11, número 6, y hay posibilidad de un procedimiento abreviado. En ese contexto, las penas podrían bajar, por lo menos la de microtráfico, a una pena cumplida, porque él actualmente permanece privado de libertad en razón de esta causa, y por las penas que se le puedan imponer respecto a la ley de armas, 3 años y 1 día en concreto, atendido el marco rígido que establece la ley, pues este requiriente solicitó la inaplicabilidad del artículo 17. Sin embargo, en la resolución de la excelentísima señoría, ha señalado que solo se acoge parcialmente la admisibilidad de nuestro requerimiento en cuanto a el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. En ese orden de ideas, su señoría, creemos que en este caso el quantum de las penas no es un óbice para otorgarle alguna pena sustitutiva a mi representado, por lo que nos hacemos parte y estamos de acuerdo con todo lo ya señalado por cada uno de los colegas que han alegado en favor de la declaración de esta inaplicabilidad del artículo 1º, inciso 2. Hacer presente, su señoría, que mi representado es una persona muy joven, que tuvo contactos criminógenos cuando era menor de edad, tuvo una causa por receptación y una pena sustitutiva como la que el informe recomienda, el informe psicológico que se presentó a este mismo tribunal, haría que él pudiera enmendar su rumbo. Su señoría, él es de madre soltera, tiene más hermanos, vive en Pudahuel. Creemos, su señoría, que se le puede dar una oportunidad a nuestro representado y que la discriminación arbitraria que hace el trato distinto y desigual que hace este inciso 2 del artículo 1º se puede enmendar a través de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9409, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Evelyn Castro. Muchas gracias, señoría. Esta parte, la abogada Evelyn Castro Romero solicita que se acoja el requerimiento en favor de mi representado, don Pablo Nabor Luna Insulza, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, sancionado en el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798, ya que vulnera gravemente los derechos constitucionales de mi representado, por cuanto impide el cumplimiento de la pena a través de una pena sustitutiva en libertad. Es del caso señalar, señoría, que en el evento de arribar a un juicio abreviado, mi representado puede cumplir dicha pena en libertad vigilada. No obstante, al ser condenado por el porte ilegal de arma de fuego, dicha pena tendría que cumplirse de forma efectiva, vulnerando así el principio de igualdad ante la ley, la dignidad y la protección de sus derechos, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la igualdad de la ley y la no discriminación igualitaria. Además, debo señalar que actualmente mi representado está con arresto domiciliario nocturno, producto de que tiene irreprochable conducta anterior, y además el magistrado del sexto juzgado de garantía de Santiago consideró que si bien se encontraron las municiones en el domicilio de mi representado, en ningún momento se condice con que sean parte del robo del cual se está siendo acusado,
sin contar de que nunca fueron utilizados, nunca fueron perpetuados. Es del caso señalar que mi representado, al solo tener las municiones y no encontrar armas, nunca existió una posibilidad real de perpetuar las municiones. Es más, mi representado jamás hizo uso de las vías de comunicación, ya que nunca utilizó dichas municiones, por lo que trae una grave vulneración de los derechos de mi representado al no poder optar a una pena sustitutiva. Además, entendiéndose que se afecta el principio de proporcionalidad, ya que la legisladora ha establecido que en la ley de control de armas no se puede optar a beneficios, sin embargo, en otro tipo de categoría, cuando hay una afectación de un bien jurídico aún mayor y más grave, sí se permite optar a beneficios, como que en este caso no sucede. Es por esto, magistrado, es que solicito que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1, inciso segundo, de la ley 18.216 y el artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798, por cuanto genera un perjuicio a mi representado, ya que en caso de optar a una pena sustitutiva no podría optar a esta misma en libertad. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a las señoras, a los señores abogados? Llevando preguntas, ha terminado la vista conjunta de este primer grupo de causas. Muchas gracias.